Buenas tardes, compañeros y compañeras de Travel Sapiens. Pues tengo conmigo a Jordi Rivera. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Jonan, y buenas tardes a todos. Director de producto de Icarion, y hoy viene a presentarnos un producto que va a ser este verano una revolución en los cruceros fluviales por Europa. El maravilloso Royal Emerald de 5 estrellas que encima va a navegar por una zona estupenda del Rin, por todo lo que es la zona de Países Bajos y Bélgica, que nos va a ofrecer unas ciudades maravillosas, unos paisajes estupendos y sobre todo una calidad de barco que Jordi, como director de producto, va a ser el encargado de explicarnos las características del barco y de este recorrido, aunque igual alguna anotación en el itinerario se la hago yo, pues porque durante muchos años yo he estado recorriendo las carreteras y los ríos europeos y al final esta es una zona a la que yo tengo especial cariño, porque la belleza y la historia y los paisajes que se pueden encontrar en esta zona del Rin son verdaderamente inolvidables. Así que, Jordi, adelante. Pues muchísimas gracias, Jonan, y lo que quieras aportar en cualquier momento será muy bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a quitar la cámara, para que ganemos un poquito más de calidad de imagen y no perdamos ancho de banda. Y empezamos. Como bien decía Jonan, esto va a ser, o este producto es un viajazo, ¿eh? Es un viaje en letras mayúsculas y es un poco una revolución dentro de lo que es el mercado de los cruceros fluviales para nosotros, para los españoles, ¿eh? Aquí vamos a destacar en esta primera slide unos pequeños highlights en general de los cruceros fluviales, pero en concreto también de esta zona del Rin, de los Países Bajos y Bélgica. Empezamos diciendo algo que es bastante perogrullo para todos aquellos de vosotros y vosotras que ya conozcáis un poquito cómo son los fluviales o alguien que haya hecho alguna vez, haya disfrutado de un crucero fluvial, y es que en un barco fluvial, como no hay mareas, no hay mareos, ¿vale? Es decir, a diferencia de lo que ocurre en los cruceros marítimos, en los fluviales el barco no se mueve, ¿eh? Pero cuando digo no se mueve es que no se mueve prácticamente nada, o sea, no notas que estás navegando. Como veis en esta imagen, se trata de barcos muy largos, barcos de entre 110 y 135 metros de eslora, de un ancho de pocos metros, 11, 12 metros, que por su forma y por cómo son los ríos, a diferencia del mar, pues no van a moverse, solo se mueven cuando están atracando, con la gran ventaja de que están atracando siempre en los centros de las ciudades. Otras diferencias importantes con respecto a los marítimos es esa, es que en un fluvial vamos a atracar siempre en el centro de, o casi siempre en el centro de una ciudad, o muy cerquita de ella, o de un pueblo, y por lo tanto vamos a poder bajar caminando por nuestro propio pie, sin hacer largas colas, largas esperas, porque también, a diferencia de los marítimos, pues en un barco fluvial hay muy poquita, tiene muy poca capacidad. Estamos hablando de que en nuestro barco, por ejemplo, en el Emerald, con la capacidad llena podríamos estar en torno a los 160, 170 pasajeros, cuando en un marítimo sabéis que podemos hablar de 2.000, 3.000, etcétera, ¿no? ¿Qué más decimos aquí en esta primera diapositiva? Pues que en esta zona del río no hay problemas de sequías. Y pensaréis a lo mejor algunos, ostras, ¿y esto cuento de qué viene? Bueno, pues por desgracia, lamentablemente, los últimos años en Europa sabéis que estamos sufriendo bastante calor, hay bastantes sequías, y esto hace que muchos ríos pues tengan menos caudal del que es habitual, ¿no? Entonces, en zonas donde hace calor, importante calor, como puede ser en zonas cercanas ya en Hungría, en la zona del Danubio, o incluso en zonas del Rin clásico como Colonia, etcétera, los ríos, sobre todo el verano pasado, sufrimos bastante con este tema, se quedan sin agua, tienen muy poquita agua o no tienen agua suficiente para que estos barcos, que pese a su calado, que no es muy grande, puedan navegar, y entonces hay que rehacer el itinerario, sacar a la gente del barco, ir en autocares a visitar las ciudades, dormir en hoteles, es decir, cambias el programa por completo, ¿no? Entonces, tenemos la gran fortuna de que esta zona del Rin Alto, esta zona de Países Bajos y Bélgica, se trata de unas zonas de río con muchísimo caudal, con el agua muy estancada, donde realmente no vamos a sufrir estos problemas, ¿eh? O sea, que tenemos esta gran ventaja también en esta zona de este río, ¿no?
Decimos también que con estos destinos, que son bastante novedosos en nuestro mercado, estamos bastante más acostumbrados a navegar en Danubio y en el Rin clásico, en la zona alemana del Rin, que con estos destinos accedemos a un segmento más joven que estas otras ciudades que son destinos mucho más culturales, ¿no? Lógicamente, pues casi todo el mundo ha estado en Viena, mucha gente ha estado en Budapest. Entonces aquí, aunque lógicamente también Ámsterdam es una ciudad bastante conocida y bastante visitada, mucho de lo que vamos a hacer aquí es un tipo de viaje que es ideal para un segmento más joven, porque no vamos a tener un exceso de cultura durante nuestro viaje, ¿eh? Va a haber también bastante naturaleza, arquitectura, es decir, vamos a tener un itinerario súper equilibrado, ¿vale? Y por eso pensamos, además de por cómo es el barco en sí, que vamos a poder acceder a un segmento un poquito más joven y vais a poder comercializar este producto entre clientes de una edad más joven que no el segmento clásico de los cruceros fluviales. Y por lo mismo que decíamos antes, que el barco, que este río no tiene problemas de sequías, que eso es bastante caudaloso, el barco no necesita hacer grandes esfuerzos a nivel de motor para remontar ríos o como ocurre en otros itinerarios, ¿no? Y por lo tanto no vamos a tener problemas de vibraciones, ¿vale? Es importante destacar que todos los barcos fluviales tienen los motores en la parte trasera. Entonces, si en algún momento dado tiene que tirar mucho de motor para remontar un río, pues se puede notar en algunas cabinas cercanas a estas partes traseras del barco, se puede notar alguna vibración, ¿vale? En este caso, como os comentaba, no vamos a tener este problema, pues también lo vamos a evitar, ¿eh? ¿Y cómo es un crucero fluvial, en este caso el de Países Bajos y Bélgica, al estilo Icarion? Pues bueno, os decía que el barco es una novedad en sí. Nuestro mercado es un barco de lujo, es un barco de 5 estrellas, pero es un lujo práctico, moderno, funcional, como decimos aquí, ¿eh? No es un lujo recargado, no es como algunos típicos barcos, sobre todo de otros mercados que están navegando en algunos ríos europeos, que tienen moqueta por todas partes, que tienen una decoración súper recargada, etcétera, ¿no? No, este es un barco con lujo, de lujo, sí, pero este tipo de lujo ya más de hotel de boutique, más moderno, más funcional, ¿eh? Lo tenemos charteado en exclusiva en Icarion para todo el verano, desde julio, principios de julio, hasta finales de agosto, ¿vale? No hay temporadas bajas, va a ser plena época de vacaciones para los españoles y el barco está totalmente, por decirlo de alguna forma, españolizado, ¿eh? Como lo tenemos en exclusiva nosotros, pues todo el personal de a bordo o prácticamente todo va a poder hablar español, por supuesto todos nuestros guías acompañantes, el director de crucero, gente en la recepción, casi siempre los camareros van a hablar y si no pueden hablar con fluidez van a chapurrear, pero se van a entender correctamente con nuestros pasajeros. Y entonces esto hace que sea bastante cómodo, ¿eh? Otra de las comodidades de nuestro crucero es que los vuelos de entrada y salida son por Ámsterdam. Por lo tanto, estamos hablando de un destino, de un aeropuerto, donde no es caro volar, donde tenemos muchísima conectividad desde muchos aeropuertos españoles e incluso nosotros contamos con cupos ya reservados desde muchísimos meses de antelación con KLM. KLM es la compañía, como sabéis, bandera de los Países Bajos, que ofrece vuelos desde muchos puntos de la península y nosotros tenemos cupos garantizados desde Barcelona, Madrid y Bilbao. Estas plazas las vais a poder reservar directamente en nuestro cotizador, en el POP, y allí vais a poder escoger, pues si queréis que vuestro cliente salga desde Bilbao, salga desde Barcelona, y después escogeréis la cabina y os va a quedar la reserva confirmada al completo, incluyendo los vuelos. Si en un momento dado, y aprovechando las ventajas de que volamos entrando y saliendo por Ámsterdam, queréis utilizar otro aeropuerto o una compañía low cost que nosotros no comercializamos, o queréis simplemente comercializar el crucero, es posible, sin ningún tipo de problema, ¿eh? Nos lo comunicáis, no lo podremos hacer online, pero pues lo podemos hacer perfectamente, pues escogiendo vuelos desde otro origen, que estén acorde a los horarios de los nuestros para que la gente pueda aprovechar los traslados o incluso si queréis llegando antes y pasando algunas noches adicionales en Ámsterdam o también añadiéndolas al final del viaje, ¿eh? Como el barco va a estar atracado bastante en el centro de Ámsterdam, es muy fácil y va a ser muy sencillo que los clientes puedan abordar el día de entrada y de salida este crucero. ¿Y
¿Qué más tenemos? Pues aquí tenemos una novedad también súper importante en nuestro mercado, y es que este crucero es todo incluido en bebidas a bordo. Desde las 12 hasta las 24 horas, nuestros pasajeros, ya sean los restaurantes a las horas de comer y cenar, o bien en los bares que hay a bordo, van a poder disfrutar de un sistema de todo incluido en bebidas que son vinos de la casa, blancos, tintos o rosados, cervezas, refrescos y aguas. Aguas minerales que además también van a tener a disposición en la cabina siempre, y que van a tener siempre antes una botellita antes de empezar cada excursión por la mañana. ¿Vale? Decimos también aquí, o destacamos, que los guías son guías acompañantes profesionales que van con el grupo desde el inicio hasta el final del viaje, van a estar a bordo durante todo el verano, y cada pasajero va a saber en todo momento cuál es su guía, cuál es su grupo, desde que llegan desde que empiezan hasta que acaban el crucero. ¿Y por qué destacamos aquí esto de profesionales? Bueno, veréis, mirad, este barco, si vosotros entráis y luego lo vemos en el cotizador, no es barato, es un programa que puede costar entre 2.100, depende de la cabina, a 2.400, 2.500 euros por persona. Y digo, no es barato si lo queremos comparar con otros barcos. Vais a poder encontrar en nuestro mercado barcos desde 1.700, 1.800, pero ni van a tener todo lo que tiene este barco incluido a nivel de excursiones, porque todas las excursiones que hacemos están incluidas. Máximo tenemos diría una y media excursiones opcionales, pero que si no las cogen nuestros pasajeros van a estar haciendo otra cosa al mismo tiempo, y tiene una explicación lógica al por qué no están incluidas. Y además estamos hablando de un barco que probablemente sea el mejor que existe en estos momentos en nuestro mercado, ¿no? Por lo tanto, no es un precio caro, ¿no? Pero, como os decía, comparado con otro, pues puede que encontréis cosas que sean más económicas. Pero ¿qué va a ocurrir? Que esos barcos tienen muchísimas excursiones opcionales, prácticamente una cada día, que no están incluidas. Entonces, cualquiera de vuestros clientes que vayan en uno de estos otros barcos con estos otros sistemas diferente del nuestro, van a tener que pagar a bordo pues 300, 400 o hasta 500 euros en excursiones facultativas. Euros de los cuales vosotros no vais a ver ninguna comisión. Es decir, que para cada dos pasajeros vuestros que sumen en total 4.200, 4.800 euros de venta con solo 100 euros de tasas netas por persona, todo el resto es comisionable para vosotros. Esta es una gran ventaja. ¿Y por qué destaco esto en el momento en que hablo de los guías acompañantes profesionales? Pues porque nuestros guías no se van a ganar la vida vendiendo excursiones, o sea, esa no va a ser su intención en ningún momento porque no tienen esa posibilidad, y eso nos ayuda a que los guías que tengamos sean verdaderos vocacionales que están allí para hacer este trabajo y hacer disfrutar y transmitir sus conocimientos a nuestros clientes. Más características de nuestro barco. Os digo que es el mejor que hay en el mercado y lo digo totalmente convencido, porque es un barco de origen americano. Este barco pertenecía a la compañía Scenic. Pensad que en el mercado americano venden cruceros fluviales por Europa 3-4 compañías importantes como son Scenic, Uniworld, AMA Waterways, y estas compañías venden estos cruceros por este mismo estilo de barco que tenemos nosotros, este mismo estilo de todas las excursiones incluidas, pensión completa a bordo con todas las bebidas, por 6.000, 7.000, 8.000 dólares, lógicamente incluyendo el vuelo transoceánico que nosotros no tenemos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, este barco que estamos usando nosotros era uno de estos barcos de Scenic que construyeron en 2008, lo vendieron en cierto momento, cuando ya lo tenían básicamente amortizado, y una compañía suiza lo compra y lo empieza a comercializar en 2020, y nosotros lo tenemos en exclusiva para estos próximos 3 años. Por lo tanto, estamos hablando de un barco de este nivel, que es el nivel más alto que existe hoy día en cruceros fluviales marítimos, ¿no? Antes hemos visto algunas de estas ventajas que hay entre el tamaño de un fluvial con un marítimo, son bastante obvias, ¿no? Más allá de que sales caminando desde tu propia cabina, de que estás a 30, 40, 50 metros de la calle y no tienes que hacer colas y tienes que estar cogiendo botes para salir. Sobre todo que la mayoría de las excursiones las vamos a poder hacer a pie, siempre con audioguías. Todas nuestras excursiones van a llevar audioguía desde el primer momento del crucero hasta el final. Y que además, pues por ejemplo, en los restaurantes nos vamos a poder sentar todos al mismo tiempo, porque no son demasiados. O sea, es un servicio muchísimo más personalizado. Es como moverse
en un itinerario sin necesidad de hacer y deshacer maletas, sin necesidad de usar carreteras prácticamente, sino hacerlo a bordo de un hotel flotante de 5 estrellas que, como os decía, no se mueve y que ahora en breve veremos que tiene unas habitaciones, unas cabinas que están muy bien, de muy, muy alto nivel, ¿no? Además, nuestro crucero incluye todo, no solo todas las excursiones, sino también actividades durante las tardes, cuando el barco navega, ¿no? Hacemos charlas de gastronomía, de historia, de arte, charlas culturales, navegaciones interactivas, que quiere decir que mientras el barco está navegando por algunas zonas concretas de los ríos, vamos a tener a alguien que vaya comentando lo que se va viendo o incluso poniendo música acorde a esos escenarios. Vamos a hacer presentaciones de algunas de las ciudades que vamos a visitar posteriormente para que la gente vaya preparada. Importante también, tenemos animación, no solo nocturna. Pensad que en la mayoría de fluviales, por ejemplo en este, siempre hay un pianista a bordo, pero nosotros además incluimos una cantante. Llevamos una cantante desde España para amenizar las tardes, noches, ¿no? después de las cenas en el salón, y además llevamos también animación a bordo, un animador que hace un tipo de animación elegante, no es esta animación chabacana que vas a estar en la pista de baile y te vienen a estirarte el brazo para que salgas a bailar, etcétera. No, es un tipo de animación que está muy bien, muy chula, muy elegante, y que no solo incluye las tardes de navegación en los barcos, sino que también durante las mañanas, en las excursiones, nos lo vamos a encontrar de vez en cuando. Vamos a ver a este animador mientras estamos haciendo una excursión y nos va a hacer un pequeño show para algo distendido, para relajarnos un rato durante a lo mejor una visita un poco más cultural, de 10-15 minutitos, ¿no? Por ejemplo, mientras uno de los grupos está paseando por Rotterdam, en el barrio de las casas cúbicas, pues va a aparecer por allí un señor que vive en un señor cúbico, con la cabeza en forma romboidal, que lleva una bolsa de basura que es un cubo, en forma de cubo, y nos va a explicar un poco pues, cómo es el vivir en esta zona, ¿no? O sea, bueno, pues es divertido. La verdad es que hay que verlo para entenderlo un poquito mejor. No es fácil, pero hacedme caso que es algo que está muy bien y es algo que la gente no espera, realmente. Aquí volvemos a incidir en el tema del todo incluido en bebidas, porque pensamos que es importante hacerlo, y que la pensión completa siempre es a bordo. Y aquí voy a hacer un poco un alto para explicaros cómo funcionan las comidas en un crucero fluvial, en este caso en el Royal Emerald, ¿no? Nosotros vamos a tener a bordo siempre excursiones por la mañana, por la tarde, pero volvemos a comer siempre al barco. Se hace el desayuno por la mañana en el barco, la comida y la cena. El desayuno es estilo buffet, como en cualquier hotel. Tú vas a estar en tu mesa sentado, que siempre es la misma para todo el viaje, es decir, un cliente vuestro, imaginaos una pareja que hayáis vivido en este barco, cuando llegan al barco y el primer día van a la primera cena de bienvenida, van a encontrar como el típico panel de una boda, donde tú ves en qué mesa estás sentado. Y tenemos ahí a nuestros guías, además, que les ayudan con esto. Entonces, siempre van a tener la misma mesa para todo el viaje. Las mesas son de 4, 6, 8 personas, es decir, que si enviáis una pareja, pues va a compartir con alguien más. Si enviáis a 4, 6, 8 personas, pues van a poder estar solos, normalmente. Y entonces, como os decía, siempre van a tener la misma mesa. Durante el desayuno van a levantarse para coger, como en cualquier hotel de buen nivel, un desayuno estilo buffet súper completo, siempre todos sentados al mismo tiempo. Este barco es de 135 metros de eslora y por lo tanto tiene capacidad en el salón y en el restaurante para todo el mundo sentado al mismo tiempo, no tenemos que hacer turnos. Durante el desayuno, el camarero, que siempre va a ser el mismo, ya les va a conocer, ya va a saber qué es lo que beben en las comidas, en las cenas habitualmente, se lo va a poder servir casi sin preguntarles, pues en el desayuno les va a preguntar cada día qué es lo que quieren comer y lo que quieren cenar. ¿Y por qué esto? Pues porque, lógicamente, pese a que hay muchísima tripulación a bordo de uno de estos barcos, no hay la suficiente, ni las cocinas tienen el tamaño suficiente como para que podamos estar escogiendo durante la comida y se sirva a tiempo y no haya retrasos en las excursiones. Esto añadido al hecho de que a los españoles, pues normalmente estaréis de acuerdo conmigo en que nos gusta comer más bien rápido, sin tener grandes espacios de tiempo entre plato y plato, y si luego nos sobra tiempo, pues ya hacemos un poquito más de sobremesa con el café. Entonces, en el desayuno, el camarero nos va a preguntar qué es lo que queremos comer y qué es lo que queremos cenar. Y tendremos que escoger entre el plato principal, o sea, tenemos que escoger el plato principal entre una variedad de platos de carne, pescado,
vegetariano y suele haber algún cuarto o quinto plato incluso. O sea, siempre tenemos 4 o 5 opciones para escoger y, por ejemplo, cuando lleguemos a la hora de la comida, ya sabe el camarero perfectamente lo que hemos escogido cada uno y nos va a servir lo que es fijo. Por ejemplo, a mediodía suele haber un buffet de ensaladas, cremas, sopas, entrantes. Esto nos levantamos y lo cogemos, luego el plato principal nos lo sirve, ¿vale? Así como el postre. Y la cena es exactamente lo mismo, 3 platos, pero además tiene un entrante añadido, ¿vale? Luego por las tardes tenemos siempre pasteles, galletas, etcétera, junto con café y té, que es ilimitado. Hay varias zonas en el barco donde te puedes servir café y té. Y la verdad es que se come muy bien, tanto en cantidad como en calidad. Los platos están muy bien preparados, son súper apetecibles y hay que confesar que en un viaje de estos de 8 días, 3-4 kilitos de más te los sueles llevar. Pese a que las excursiones, la mayoría son a pie y se camina bastante. Otro de los highlights y de lo que queremos destacar es que todas las cabinas tienen terraza en este barco, excepto las 16 que están en la cubierta inferior que veremos ahora. Y eso es algo súper importante, no es nada convencional. Se hace también el servicio de habitaciones 2 veces al día, ¿vale? O sea, mientras estamos de excursión por la mañana nos van a hacer la habitación y cuando estamos cenando nos la vuelven a hacer. Imaginad que pues, alguien se ha echado un rato la siesta, pues se ha deshecho la cama, pues te vuelven a hacer, te la abren, te lo dejan preparado, te dejan una chocolatina como de bienvenida y además te dejan un papelito con los horarios y lo que se va a hacer al día siguiente. Además de que lo tienen por escrito, en este caso también lo llevan en la app de documentación típica de Icarion, en la aplicación móvil. También van a tener el día a día del itinerario, pero también se lo dejamos encima de la cama impreso por la noche, ¿vale? Y aquí volvemos a mencionar que se trata de un equipo apasionado, el que tenemos a bordo. Antes os he explicado una de las razones de ello y que, por supuesto, esto es una de las mejores maneras de viajar por Europa. Aquí vamos a entrar ya un poquito más a fondo en lo que es el barco. Os decía antes que estaba inaugurado en 2008 y renovado por completo en 2020, por lo tanto es un barco muy nuevo, de 135 metros de eslora, por lo tanto de los barcos largos dentro de lo que son los fluviales, que están entre 110 y 135, el ancho, el habitual para que entren estos barcos en las esclusas, tiene 3 cubiertas. Estáis viendo aquí que hay unas ventanitas pequeñas en la parte inferior, esas son las cabinas del puente inferior. Nosotros solo vendemos las 8 delanteras, el resto son para tripulación. Y luego tenemos 2 cubiertas, la media y la superior, todas con terraza. Cualquiera de nuestras cabinas, la mayoría menos 16, es decir, 70 cabinas, todas son grandes, 19 metros cuadrados, que vemos a continuación, y todas tienen una terraza completa, ¿vale? El máximo de pasajeros a bordo, si el barco fuera lleno, sería de 171 personas. Aquí lo podemos ver un poquito más a fondo, visto el plano del Royal Emerald, fijaros en el main deck, que llamamos aquí, el puente inferior solo tiene 16 cabinas, 4 y 4. ¿Vale? En los fluviales no existen cabinas interiores, todas son exteriores, solo hay un pasillo central y cabinas a mano izquierda y a mano derecha. Las de abajo de todo, las de color azul, clarito, son las estándares de 15 metros cuadrados. 15 metros ya es una superficie bastante importante para un barco fluvial. Y estas tienen ventanas que no se abren. A partir de aquí para arriba, todas las demás ya tienen como mínimo 19 metros cuadrados y todas tienen una terraza completa, donde puedes salir, te puedes sentar, puedes tomar algo y hasta puedes bajar lo que sería la ventana, la parte superior de la cabina, de la terraza en este caso. Aquí podemos ver imágenes ya de cómo son las cabinas, la estándar de la cubierta inferior, 15 metros cuadrados, solo tiene estas ventanas que veis aquí, que en muchos otros barcos son de tipo ojo de buey, redondas, aquí no, que son rectangulares y están justo por encima de la línea de flotación del barco. El resto de la cabina básicamente es muy parecido a las demás. Y sobre todo nos gusta destacar en este barco los cuartos de baño. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ver barcos, incluso barcos de 5 estrellas fluviales, que tienen cuartos de baño, primero muy pequeños y segundo que tienen una ducha con cortinas de plástico todavía. O sea, de estas cortinas que cuando te metes en la ducha pues casi se te pegan al cuerpo, ¿no? Entonces no, nuestros baños son baños muy convencionales, muy bien decorados, suficientemente amplios y cuyas duchas, las mamparas de las duchas son siempre de cristal, como estáis viendo aquí.
Si subimos al puente medio o al puente superior, fijaros en lo que está marcado en el plano lateral, todas estas cabinas ya son cabinas estándar de 19 metros cuadrados con una terraza que, como veis, pues tiene espacio suficiente para tener 2 sillitas y poderte sentar. Y en función de la climatología puedes abrir toda la parte superior de ese balcón. Es electrónico, o eléctrico, vaya, se puede abrir con un, simplemente tocando un botón, arriba o abajo, lo abres y puedes pues, bueno, disfrutar de la brisa del río, en este caso. Y esto, como os decía, es algo bastante excepcional. La mayoría de barcos fluviales tienen lo que se llama un balcón francés, que son estas ventanas que sí son amplias, pero no puedes salir al exterior, como en este caso. Y además tenemos unas cuantas suites, bastantes, como veis aquí, pues hay tantas como 2 en la parte posterior, 4 en el medio y luego 2 en la zona delantera, tanto de la cubierta superior como intermedia. Suites que van desde los 21 hasta los 30 metros, con cuartos de baño muchísimo más amplios, incluso en algunos hay ducha y bañera por separado. Todo este tipo de cabinas siempre lo vais a poder cotizar y reservar en el POP sin ninguna dificultad. Vais a poder ver en todo momento la diferencia de precio entre un tipo de cabina y otro. Y aquí podemos ver un poquito más cómo es el barco en sí. Antes hacía mención y destacaba mucho que se trata de un lujo funcional, práctico, ¿vale? Aquí lo veis. Ya en la recepción se huye de moquetas, es todo como muy moderno. Veis un poquito cómo es el restaurante, siempre todo panorámico, con ventanas, mesas de diferentes tamaños. Y también disponemos de un salón donde cabe también todo el mundo sentado al mismo tiempo, con una barra de bar, donde vamos a poder disfrutar del servicio de todo incluido de bebidas, y desde donde también, porque tienen diferentes pantallas, que ahora no están visibles, que se suben y se bajan, vamos a poder presenciar alguna de estas formaciones o seminarios que se van a hacer a bordo, charlas, etc. Y en la imagen de la derecha vemos cómo es la cubierta superior, donde hay tumbonas, donde hay estas mesitas y también hay una barra de bar que está abierta en los momentos de navegación. Y vamos a empezar ahora a ver un poquito más a fondo ya hemos visto cómo es el barco, vamos a ver cómo es el itinerario en sí. Os comentaba que opera solo en los meses de verano, julio y agosto, todos los domingos desde el 2 de julio al 20 de agosto. Empezamos y acabamos en Ámsterdam y vamos bajando desde Ámsterdam por los Países Bajos hasta llegar a Bélgica y volvemos a sur. ¿Vale? Vamos a irlo viendo un poquito día a día, con imágenes de cada una de estas poblaciones. Y aquí, cuando quieras, Jonan, me cortas y apuntas lo que te parezca. Perfecto, Jordi. El primer día, como os explicaba al principio, entramos y salimos por Ámsterdam. Y esta es una de las grandes ventajas de este itinerario. Esto lo hace que sea súper sencillo. ¿Vale? Además, sabéis que Ámsterdam pues, es una ciudad que ha crecido básicamente a partir de la estación central, de trenes, y justo los barcos fluviales atracan detrás de esa estación. Por lo tanto, vamos a estar muy céntricos, situados de una forma muy céntrica, y eso hace que sea muy sencillo para cualquiera que tenga que abordar este barco el primer día. Aunque no venga con nosotros en traslado al aeropuerto, va a hacer que sea muy sencillo que lo encuentre y sin ninguna dificultad. ¿Vale? El primer día llegaremos al barco y tendremos un poco bienvenida. No vamos a hacer visitas esta primera tarde. La primera tarde, el que llegue pronto pues tendrá tiempo libre, y el que no, les vamos a dar un cóctel de bienvenida, luego tienen una merienda, es la cena de bienvenida, hay la presentación. Es un día un poco más protocolario, pero que a la gente que hace un crucero fluvial, con un ambiente tan reducido como explicábamos antes, pues le gusta. Le gusta disfrutar de un primer día así, ¿no? Y el barco normalmente navega por la noche y a la mañana siguiente nos vamos a encontrar ya en Dordrecht. Dordrecht estamos hablando de que está a escasa 1 hora de Ámsterdam, o sea, no vamos a tener necesidad de navegar demasiado. Dordrecht es un pueblo pesquero de calles estrechas y es una introducción perfecta para la Holanda de los pueblos. La Holanda que vamos a visitar en este crucero, que es un poco diferente a la típica o a la que más o menos cualquiera que haya hecho un recorrido
o haya estado en Ámsterdam y haya hecho alguna excursión facultativa a los alrededores, o haya hecho un recorrido de un circuito terrestre, pues es un poco diferente, ¿eh? Entonces aquí tenemos un día ya muy completo, empezamos muy fuerte este segundo día con Dordrecht, este pueblecito de pescadores que veis aquí, donde destaca esta espectacular catedral. Y ya el mismo día vamos a acercarnos a Rotterdam por la mañana. Es un paseo corto, entraremos por el río en Rotterdam, o sea, ya haremos una navegación panorámica y iremos viendo Rotterdam. Y Rotterdam es, o se la llama como el patio de juegos de los arquitectos. Aquí estamos viendo el puente Erasmo. Es una ciudad espectacular, moderna a nivel de arquitectura, con una serie de edificios y como vemos aquí, por ejemplo, el barrio cúbico, que es algo digno de ver, ¿no? Tiene historia también Rotterdam, por supuesto, pensad que, pero es una historia bastante moderna. En el siglo XIX pues, era el puerto principal para los viajes a las Américas, ¿no? Aquí vemos, como os decía, el barrio cúbico. Aquí vemos también otro tipo de edificio que es un mercado, es un típico mall de estos. Fijaros, o sea, Rotterdam es algo que nos da muchísimo equilibrio en este itinerario, que hace que no estemos siempre visitando ciudades antiguas o ciudades con un exceso de cultura e historia, ¿no? Y este mismo día, ya a última hora, vamos a pasar por Delft. Estamos hablando de 25 minutos, escasos 25 minutos desde Rotterdam, y Delft es probablemente la ciudad más bonita de Holanda. No sé, Jonan, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero... A mí me parece un bomboncito, o sea, su plaza principal con la infinidad de terrazas, las flores puestas estratégicamente, todos los picos, todas las agujas de todas las iglesias alrededor, los edificios históricos, es que es una maravilla. Es una maravilla de ciudad, Delft, sí. Y además, pues es un sitio ideal también para dar un paseo y comprar. En Delft es súper famosa la cerámica, como sabéis. Y seguiremos navegando esa noche. Aquí pensad que siempre estamos haciendo lo mismo. Desayunamos en el barco, volvemos para comer, descansar un ratito después de las visitas de la mañana y volvemos a salir a hacer visitas por la tarde. Y al día siguiente vamos a visitar algo que es realmente único, que prácticamente nadie visita. Gente de fuera de los Países Bajos. No es habitual, pero sin embargo es una de las mayores obras de ingeniería del ser humano. Sin duda es el proyecto podríamos decir, de defensa contra el mar más grande del mundo, ¿vale? Los holandeses lo empezaron a construir en 1954. Estamos hablando del Plan Delta. Y no lo acabaron hasta el 2010. Más de 50 años construyendo esto. O sea, que os podéis imaginar la magnitud, ¿no? ¿Y qué es exactamente el Plan Delta? Bueno, pues el Plan Delta es como un conjunto de compuertas, de esclusas, de diques, de diferentes tipos de barreras, ¿no? Que han sido construidos a lo largo de 54 kilómetros de costa en el delta, pues se llama Plan Delta, en el delta que forma la desembocadura de los ríos Rin, Mosa y Escalda, y que los holandeses se vieron obligados a construir porque cada vez que había marejadas o había mal tiempo en el Mar del Norte, pues sufrían inundaciones, muchísimas inundaciones, subía el nivel del agua y eso les dificultaba muchísimo pues, todo el tema de agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas barreras que han ido construyendo, pues consiguen evitar estas históricas inundaciones y bueno, pues tener una mejor calidad de vida, sin duda, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en estas compuertas que estáis viendo en estas imágenes, tienen más de 300 metros de largo cada una de estas palas. O sea que por eso pensamos que es algo que es digno de ver y que nos viene muy bien además en este itinerario y podemos pasar perfectamente para visitarlo. Y aprovechando este día, pasamos cerca, bueno, está en la zona del delta, por este pueblecito, que es Bere, un pueblecito de pescadores también. Pues mira, si aquellos que hayan estado en Holanda y hayan visto Marken y Volendam, pues yo os podría decir que Marken y Volendam es la versión turística y Bere es la versión más auténtica, ¿vale? Es una pasada de bonito este pueblo, vale muchísimo la pena pasear un ratito por él, por Bere y, como siempre, comentado por nuestros guías con nuestro sistema de audioguías que hace que la gente no tenga que ir estresada muy cerca del guía y se puede incluso perder durante unos minutos, ¿no?
Seguiremos este mismo día 3 con Middelburg. Middelburg está en la desembocadura del río Escalda, cerquita del delta. Es una belleza de pueblecito, como estáis viendo aquí, y era un pueblo súper importante. En los siglos XV, XVI, XVII era el pueblo, o sea, un pueblo en la época del Renacimiento estamos hablando, ¿no? Donde entraba prácticamente toda la riqueza de América en Europa, entraba por aquí. Entonces tenía un puerto que era el más importante de la zona, sin duda. Y el referente hoy día que nos queda en Middelburg es sin duda el ayuntamiento. Esta imagen que estáis viendo aquí es el ayuntamiento, lo vamos a visitar. Aquí veis alguna imagen más. Navegaremos de noche y cruzaremos la frontera y apareceremos ya en Bélgica, apareceremos en Brujas. Brujas es uno de los referentes del gótico europeo, sin duda. Brujas, pensad que fue en su momento la segunda ciudad más grande después de París en Europa. O sea, estamos hablando de los siglos XII al XIV aproximadamente. Tenía una importancia brutal. Brutal. Jonan, tú seguro que conoces Brujas, ¿qué te parece? Bueno, yo conozco, me encanta y fue tan importante que en Brujas nació la Bolsa de Valores, la bolsa actual que conocemos. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2000. Y es que en esta pequeña ciudad se puede hacer de todo. Se puede visitar la iglesia de Nuestra Señora, que va a tener dentro la Madonna de Miguel Ángel, que es una maravilla. Hay más de 50 tiendas dedicadas al chocolate belga, todo el mundo lo conoce, dedicadas al cacao, el cacao va a ser como el rey de la zona, y un bar que es el Beer Wall Bar, que tiene más de 450 tipos de cerveza. Además, caminar por Brujas es una locura. Adoquines, canales, edificios de cuento. Además, es que todo va a oler como a historia. Fue importante puerto de la Liga Hanseática, de esta asociación de mercaderes de la Edad Media. Y bueno, su nombre creemos que tiene algo de relación con las meigas y demás, pero no, viene de esta época hanseática, viene del holandés, de brugge, que significa puente, y luego pasó al flamenco, que brugge también significa puentes, y es que los puentes y los canales van a ser los protagonistas de esta Venecia del Norte, con estas fachadas de ladrillo rojo, con esta plaza del mercado, con una torre donde podemos bajar los bombones y la cerveza, la Torre Belfort, que la vemos en pantalla con 365 escalones, una plaza Laburplatz con el ayuntamiento y la Basílica de la Santa Sangre, que es una locura. Y sobre todo, eso que está tan de moda, las ciudades instagrameables. Tenemos la mejor foto en el puente, en el muelle del Rosario o en el puente medieval de San Bonifacio. La verdad es que Brugas da para perderse y vivir un día de ensueño como el que vamos a vivir en este crucero. Bueno, Joan, me han entrado ganas de ir, efectivamente. Aquí vemos más imágenes de Brujas, es que lo conoces muy bien, Y seguimos, y si os decía que Brujas fue la ciudad más importante, o casi la más, de la zona sin duda, pero incluso la segunda más importante de Europa de los siglos XII al XV o al XIV, básicamente, ese mismo día visitaremos Gante, y Gante fue, pues a partir del siglo XV, cobra muchísima importancia, y es en esos momentos que Brujas deja de ser tan importante. Lo es Gante, estamos hablando de la época ya del gótico florido, y aquí en Gante destaca sobre todo su catedral de San Babón, donde vamos a tener incluida la entrada. O sea, os decía antes y lo remarcaba y lo vuelvo a hacer, perdonad la insistencia, que todas las excursiones están incluidas, salvo una pequeña excepción que vamos a ver a continuación, pero también las entradas dentro de las excursiones. Aquí, por ejemplo, en Gante vamos a poder entrar de forma clara e incluida en la Catedral de San Babón. La conoces, Jonan, ¿no? Hombre, Jordi, dicen que es la ciudad más bonita de toda la región flamenca y sobre todo la cuna de los artistas flamencos. Su castillo, los muelles de Grassley y de Corelley tienen
unas vistas de Gante. Dicen que son de las mejores vistas de todo el norte de Europa. Y este puente que hemos visto en la diapo anterior, el puente de San Miguel, que desde ahí se ven como las tres torres importantes, tres torres de postal, la iglesia de San Miguel, esa torre del siglo XIV que es Belfort, con el Museo de las Campanas dentro, y la que nos has enseñado tú, la Catedral de San Bayón, aparte que todo va a estar salpicado de bicis y va a ser una ciudad viva, con una vida cultural impresionante, y suelen decir de Brujas que crea la fama, pero podemos decir que Gante también carda la lana, porque es una verdadera maravilla el conocer Gante. Muy bien visto, así es. Y seguimos navegando, esa noche navegamos y el día quinto de viaje lo vamos a pasar al completo en Amberes. Si antes os decía que Brujas, hablando de esta sucesión de ciudades opulentas, ¿no? Hace unos cuantos siglos, antes os decía que Brujas fue tan importante en los siglos XII al XIV y Gante lo fue en el XV, pues Amberes es la ciudad del XVI. El siglo XVI es donde Amberes cobra su máximo esplendor. Y vamos a pasar aquí un día completo en Amberes, haciendo una visita por la mañana y luego con algo de tiempo libre para pasear por nuestra cuenta por la tarde. Porque Amberes es un museo prácticamente toda la ciudad y sobre todo su catedral. Su catedral sí que es también un auténtico museo. Pensad que dentro de la catedral hay 3 pinturas de Rubens, que son de las más importantes del mundo, y vamos a tener incluida esta entrada también a la catedral para disfrutar. ¿Y a ti qué te parece, Jonan, Amberes? Pues le llaman la ciudad de Rubens, pero sabéis Claro. que no nació en Amberes Rubens, pero cuando era muy joven su madre enviudó y se mudaron a Amberes, bueno, en el siglo XVII, y pues ha dejado, pues a ver, él es el hijo pródigo de Amberes. Su centro histórico es pequeñito, pero es como recogido, coqueto y sobre todo ecléctico. Todos estos edificios clásicos que vemos ahora en pantalla están salpicados con edificios de arquitectura moderna, pero hacen un todo precioso, cafés preciosos, hay un montón de museos, Museo del Chocolate, Museo del Diamante y, como no, el Museo Kamska, y tiene, a ver, el río Escalda y Amberes tienen su historia. Este río donde se construyó Amberes, este río que es ancho y caudaloso, cuenta la leyenda que allá había un gigante que todo aquel que quisiera cruzar el puente tenía que pagar unos aranceles. Y si se negaba a pagar, el gigante le cortaba una mano y la tiraba al río. Y a este gigante le bautizaron con el nombre de Druón Antigón, y cada vez que tenían que ir a trabajar al otro lado del río o salir de viaje, pues tenían que pasar por Antigón y pagar, o si no, quedarse mancos. Entonces dicen que hubo un soldado romano, que fue Silvius Bravo, que decidió zanjar esta historia y enfrentarse al gigante, y el gigante le pidió el pago como a todo el mundo. Bravo se negó, forcejearon y al final Bravo mató a Antigón, al gigante, y después le cortó la mano y la tiró al río. Y desde entonces la ciudad, aparte de Amberes, se llama también Antwerpen, que significa lanzar una mano. Es una nota histórica, pero a mí las leyendas de estas ciudades, que además al ser ciudades de cuento, tienen que estar rodeadas de leyenda, y nuestros guías nos irán contando un montón de estas leyendas a medida que vayamos conociendo todas estas visitas, todas estas ciudades de Flandes y de Holanda, que son de postal, de ensueño y de cuento, Jordi. Y seguro que, bueno, Jonan, sí, y seguro que nuestro animador tiene algo que hacer también en Amberes relacionado con lo que acabas de explicar. Seguro que sí. Muy bien, pues seguimos navegando y fijaros qué contraste, ¿no? Hemos pasado de 3 días de ciudades así como, bueno, un poquito más culturales, ¿no? Y con una rica historia, y aquí vamos a disfrutar de la naturaleza en estado puro, ¿no? Vamos a llegar a Kinderdijk. Kinderdijk es el mayor parque de molinos del mundo. Tiene 13 molinos, como los que estáis viendo aquí, y los vamos a poder visitar, vamos a poder entrar en alguno de ellos, vamos a conocer su historia, su cultura. Y esto es algo que no es demasiado habitual. Antes os estaba comentando que este crucero o este viaje donde dormimos en un barco de crucero aporta muchas cosas que no vas a poder visitar o que no vas a poder conocer en un circuito aeroterrestre convencional, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es uno de los parques que no se suelen visitar, y vale muchísimo la pena.
Tú sabes, Jordi, que estos molinos se construyeron a mediados del siglo XVIII. A ver, su construcción tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? Era para eliminar el agua del pasaje este de baja altura de los Países Bajos occidentales y parece ser que en los años 50 apareció el primer turista con su cámara de fotos y empezó el turismo en la zona, pero es un turismo muy minoritario, como has dicho tú, y hay gente que cree que los molinos fueron construidos para los turistas, pero aquí ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Realmente es al contrario. Son un lugar histórico que tiene una belleza indiscutible, donde han empezado a acudir los turistas a partir de los años 50 del siglo pasado, pero ya existían desde el siglo XVIII. Muy bien, Joan, pues seguimos nuestro recorrido, fijaros. Bueno, dejadme que comente algo aquí importante. La gran ventaja también de uno de estos cruceros fluviales es que si yo, por ejemplo, en un momento dado estoy cansado o ya he estado por lo que sea en Brujas y no quiero bajar del barco, me puedo quedar perfectamente a bordo. No hace falta que haga la excursión que a lo mejor ya conozco. ¿Vale? Entonces, seguimos, visitaremos Schoonhoven. Schoonhoven daremos un paseo, el barco atraca en una zona súper céntrica, es otro pueblecito de estos que hablábamos al principio de la Holanda más rural y que realmente pues, vale la pena y es algo bastante novedoso también, ¿no? Y llegamos por fin a Ámsterdam y ahora sí que vamos a visitar Ámsterdam. Y aquí sí que es importante destacar algunas cosas, ¿vale? Porque los que estamos acostumbrados a Ámsterdam de hace unos años tenemos que tener presente que esto ha cambiado bastante. Claro, Ámsterdam o el Ayuntamiento de Ámsterdam se ha erigido junto a otras ciudades europeas, pues tal vez Berlín, Barcelona, etcétera, debido probablemente al exceso de turismo que han tenido, pues se han erigido un poco en estos iconos de ciudades que están un poco en contra del turismo, que están regulando bastante cómo se hacen las visitas en su ciudad, etcétera. Y esto ha conllevado que Ámsterdam, por ejemplo, desde mediados del año pasado no se pueda visitar en grupo, ¿vale? No se puede hacer una visita en grupo clásica por las calles de Ámsterdam. Los grupos máximos autorizados son de 8 personas y para poder llevar 8 personas un guía tiene que pedir con tiempo una licencia especial y, por supuesto, llevar audioguías, no puede hablar en alta, etcétera, etcétera. Es complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en Ámsterdam? Vamos a, por un lado, hacer unas charlas de presentación sobre la ciudad para que todo el mundo tenga claro cómo funciona, qué pueden visitar, qué es destacable, etcétera, durante la navegación. Y el día que lleguemos a Ámsterdam vamos a hacer un crucero por los canales de Ámsterdam con uno de estos barcos, no con el nuestro, que es muy grande, sino con uno de estos barcos que estáis viendo en la imagen. Vamos a hacer un crucerito incluido también en el precio del viaje, que es la mejor forma de ver Ámsterdam, desde, por supuesto, desde sus canales, y lo vamos a tener incluido. Y cuéntanos, Jonan, algo más de Ámsterdam, algo que seguro que has estado infinidad de veces. Ámsterdam es una ciudad vibrante, su barrio rojo es una verdadera locura, sobre todo en lo que decías antes, ¿no? Lo que atrae sus coffee shops y demás a la gente joven, al público joven, este ambiente vanguardista, este ambiente hipster, que va a hacer que los no tan jóvenes se sientan jóvenes y que los jóvenes se sientan en su ambiente. Entonces, al final es un ingrediente fantástico que el crucero entre y salga por la ciudad de Ámsterdam, porque le va a dar ese toque de vanguardia maravilloso que necesita ese público más joven, ese público treintañero, para que le resulte atractivo. Como has dicho tú, itinerario equilibrado, naturaleza, ciudades hanseáticas, ciudades históricas, arquitectura ecléctica, arquitectura moderna, ciudades góticas, ciudades medievales y luego ese Ámsterdam de entrada y de salida con la posibilidad de ampliarle noches al principio o al final, que va a hacer que el viaje sea completamente, no solamente circular, sino redondo en calidad. Efectivamente, y no nos olvidemos también que Ámsterdam tiene algunos de los mejores museos del mundo, destacan el Rijksmuseum, el Museo de Van Gogh y bueno, hasta el Museo de la Cerveza Heineken. Entonces, el último día, el día octavo, por la mañana, que la gente va a tener tiempo libre, nuestros clientes, vamos a ofrecerles la posibilidad de acompañarles a estos museos. No podemos hacer una visita guiada, pero sí que nuestros guías les pueden acompañar a estos museos
tan importantes por si alguno quiere visitarlo. Y con esto concluiríamos el viaje el último día, pues haríamos traslados al aeropuerto, etc. Os decía que nuestro viaje era todo incluido, no tenía más que una excursión y media, podríamos decir, efectivamente. ¿Cuáles son estas excursiones? Pues veréis, en Amberes, la tarde que estamos en Amberes, nos queda Bruselas a 35 minutos. ¿Vale? Entonces vamos a ofrecer una excursión opcional en autobús desde Amberes hasta Bruselas, para pasar una tarde haciendo una visita guiada de la ciudad de Bruselas. No está incluido en el viaje porque partimos de la base de que Bruselas es una ciudad que mucha gente puede que conozca y ya tenemos una tirada que, aunque no sea larga, 35 minutos en autocar, para los que estáis acostumbrados, como tú, Jonan, a guiar grupos por Europa, 35 minutos debes pensar que no es nada, pero bueno, pues lo vamos a dejar como opcional. Y luego tenemos otra media opcional que es Gouda, pero que allí lo único que vamos a ofrecer es en Holanda, en Gouda, vamos a ofrecer una cata de quesos típicos de la zona, bueno, y poca cosa más. Visitaremos un poquito la ciudad. Pero eso es todo. Todo el resto, como os decía antes, está incluido en el viaje. Y la mayoría lo sabéis, pero si no, vamos a hacer aquí un apunte final. ¿Dónde vamos a encontrar este viaje? Pues por supuesto en la página web de Icarion, de forma muy sencilla. Si clicamos en destinos en la parte superior de la home y vamos, por ejemplo, a Países Bajos o vamos a Bélgica, lo vamos a encontrar. Suele haber un anuncio pequeño también de este crucero encima superpuesto al vídeo que tenemos en la home. Y aquí ya sabéis cómo funciona, es muy sencillo. Las fechas en verde son las salidas que tiene el itinerario. Podremos configurar el viaje simplemente diciendo si salimos desde Madrid, desde Barcelona o desde Bilbao. Obtenemos precio, podemos bloquear los vuelos y podemos hacer las reservas. Estamos logados con nuestras credenciales de agencia de viajes, podemos hacer la reserva y quedará todo confirmado al momento. ¿Vale? Y entonces, una pregunta que nos suelen hacer en este tipo de presentaciones es si este es un itinerario o es un crucero adecuado para niños y si hay cabinas triples o hay cabinas cuádruples. ¿Vale? Entonces, ¿el itinerario es adecuado para niños? Sí, ¿por qué no? Jordi. Sí. Sí. ¿El itinerario es adecuado para niños? Te he dejado ahí. Sí. Ay, perdona, pensaba que se había cortado. Veo que la presentación... aquí está, perdón. Sí. Pues disculpad, ¿el itinerario es adecuado para niños? Sí, os diría que sí que es adecuado para niños, pero no existen cabinas triples ni cuádruples en este crucero ni en la mayoría de cruceros fluviales. ¿Vale? Las cabinas son dobles, además por seguridad no suele haber cabinas comunicadas en los barcos fluviales. Entonces, no hay inconveniente en que un niño pequeño, por ejemplo, un niño de 5, 6, 7 años, comparta habitación y comparta cama con los padres. Esto se puede hacer sin ningún problema, pero lo que no se pueden son añadir camas extras o cunas. Si es un niño muy pequeño y sus padres llevan una cuna de viaje, no hay ningún problema en que la pongan. ¿Vale? En este caso, pues nos lo podéis comentar y vemos qué precio se puede hacer en cada caso para uno de estos niños. No sé si, Jonas, ¿se te ocurre alguna otra pregunta? No, yo creo que deberíamos de ver algún vídeo antes de despedir, pues un poco con imágenes, una selección de imágenes que hemos hecho de lo que es la travesía que realiza nuestro barco, que yo creo que merece la pena que le echemos un vistazo para hacer un repaso de todas las maravillas que nos va a ofrecer este Royal Emerald de 5 estrellas.
Pues muy bien, Jordi. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado. Cualquier duda ya sabéis, siempre estamos a vuestra disposición, ya sea por email o nos llamáis al booking y estaremos encantados de atenderos. Ujú. Y ahora atención a todos los contenidos que vamos a encontrar sobre los distintos destinos, vamos a encontrar píldoras sobre los distintos destinos que va tocando este itinerario y que queremos que seáis nuestros embajadores y queremos que sigáis ganando puntos en Travel Sapiens a través de la formación. Sabéis que los puntos se traducen en regalos y las ventas se traducen también en regalos, así que seguir este crucero. Gracias por haber seguido esta webinar, pero no todo termina aquí. Vais a encontrar varias píldoras para seguir formándoos y ser especialistas y tener esa confianza para poder poner este gran producto encima de vuestros pupitres y ofrecérselo a vuestros clientes de confianza y con toda confianza, porque como habéis podido ver, el barco es de primera calidad. Estar en manos de Icarion significa ser un pasajero responsable y un pasajero sostenible, y el itinerario es mejor imposible, absolutamente ecléctico y con muchísimo contenido. Así que os esperamos a todos en el Alto Rin este verano, ¿eh, Jordi? Efectivamente, así es. Muchísimas gracias, Jonan, y gracias a todos por estar ahí. Hasta la Pues próxima. venga, muchas gracias. Hasta la próxima.